Lisa nuevamente en otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida aquí en YouTube. Y hoy voy a estar compartiendo un tema sumamente interesante y necesario porque la mayoría de los seres humanos estamos desprovistos de este recurso interno tan poderoso, más sin embargo no nos damos cuenta del mismo. Y si es la primera vez, permítame presentarme. Mi nombre es Ruth Echevarría. Soy trabajadora social clínica, coach de trauma holístico y fundadora de Metamorfosis Escuela de Vida, el mismo nombre que tiene esta plataforma aquí. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes acerca de la importancia de sanar nuestra autoestima, pero voy a tocar un poquito la autoestima desde la perspectiva multidimensional. Y vamos a hablar un poquito más profundo porque realmente como coach de trauma y facilitadora del proceso de sanar emociones, me he dado cuenta que todos los traumas tienen diversas ramificaciones y distintos daños en nosotros, pero tiene este factor común en nosotros. Y si somos conscientes de esto, podemos ayudarnos en el proceso de movernos más fácilmente del trauma al dominio emocional. Y voy a estar compartiendo con ustedes acerca de esto. Y antes de comenzar, quiero anunciarles que vamos a estar próximamente comenzando el curso de las 8 semanas, Sanando Nuestra Niña Buena. Y este curso precisamente vamos a estar trabajando esto mismo. O sea, cómo podemos comenzar a sanar la relación que tenemos con nosotros mismos. Y más detalles al final de este video, ¿ok? Así que no se mueva por ahí, que este curso puede ayudar a cambiarle su vida como lo ha hecho en la vida de otras personas. Y vamos entonces a comenzar con la estima. Para mucha gente, el problema con la estima es que las personas no se dan cuenta que su estima está, ¿cómo está su estima? Vivimos desde la mentira, vivimos desde el engaño hacia nosotros mismos. Y el problema es que no nos damos cuenta de esto, perpetuando nuestra desgracia. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en consideración y hacernos las siguientes preguntas para poder autoobservarnos y traer lo inconsciente al consciente para poder cambiar nuestra vida. Y tenemos que comenzar a preguntarnos cómo fue nuestra infancia. ¿Cómo fueron esos modelos de nuestros padres? ¿Nos sentimos amados incondicionalmente? ¿Fuimos aceptados incondicionalmente? ¿Fuimos protegidos incondicionalmente? Porque, ¿qué pasa? Si estas partes que son fundamentales en el ser humano no fueron suplidas en nosotros, vamos a batallar a lo largo de nuestra vida para tener un modelo que nos ayude a poder establecer una buena autoestima y seguridad en nosotros. Y, por ejemplo, en mi caso personal, les puedo dar el testimonio. Yo me di cuenta que tenía una mala autoestima cuando comencé a confrontar mi realidad y comencé a cuestionarme que lo que me pasaba no era igual a lo que yo percibía o a lo que yo creía que era yo en esencia. Y me explico. Y esto puede ser la paradoja, yo siempre lo menciono mucho en mis videos y el que me escucha constantemente escucha esto. Y yo siempre me cuestionaba por qué si yo era buena persona, yo atraía relaciones tóxicas a mi vida. ¿Por qué si tú eres buena persona, Ruteliza, tú atraes narcisistas? ¿Por qué si tú eres buena persona, tú atraes relaciones pasivo-agresivas? Entonces, cuando tú te empiezas a confrontar, o sea, lo que tú idealizas, que es tu autoestima, no va de acuerdo a la realidad, porque si eres una buena persona, las buenas personas deberían atraer relaciones saludables. Y en ese momento yo siempre me cuestionaba, pero si yo soy una buena persona, ¿por qué no atraigo relaciones como yo buenas? Y aquí vamos a hablar un poquito a profundidad y le vamos a contestar esa pregunta durante este video. Así que no se pierda la contestación a esto. Y tiene que ver mucho con la autoestima y tiene que ver mucho con lo que llevamos dentro inconscientemente y no nos damos cuenta. Y volviendo al tema de los modelos, si esos modelos, si nuestros padres no nos hicieron sentir valorados, apreciados, aceptados y traemos traumas y heridas emocionales, realmente la autoestima de nosotros
tengo que, va a explotarle la burbuja aquí de ilusión a mucha gente, es una mierda. ¿Y por qué sucede eso? Porque la guía que yo tengo para tener una autoestima saludable es lo que depositaron mis padres en mí. Y si yo tengo traumas o heridas emocionales, lo que depositaron mis padres, consciente o inconscientemente, fue dolor y no fue una seguridad y un sentido de valor interno que me ayude a mí a desarrollar el amor propio que se supone que yo tenga en orden de poder crecer como un adulto funcional y autónomo sin problemas a lo largo de mi vida. ¿Ok? Así que es importante entender esta cruda verdad. Porque esto es lo que mucha gente no entiende y le hace mucho ruido porque han vivido de la máscara de pretender y creer que tienen una estima la cual no es. Nos cuesta mucho trabajo entender esto porque somos locos culpando. Somos locos echándole la culpa de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento al mundo, al universo, a los hombres, a los perros, a los gatos, a el tiempo, al carro que pasa por el frente, pero no nos sentamos a internalizar esta información demasiado de valiosa que puede llevarnos a cambiar nuestra vida. En el momento en que hacemos la conexión, o sea, si yo atraigo relaciones disfuncionales, es porque hay algo en mí y no es para juzgarnos, o sea, vamos a entender esto. Esta información es para juzgar a nadie, esta información no es para señalar los defectos de nadie, sino para, por el contrario, no podemos cambiar lo que no sabemos. Y tenemos que ser conscientes de esto en orden de poder cambiar nuestra situación. Porque, ¿qué pasa? Mientras sigamos viviendo de las máscaras, el ego le gusta ayudarnos a ocultar lo que sentimos y cómo nos vemos en realidad. Por eso no podemos acceder a esta información tan valiosa. Pero en el momento en que yo puedo entender, o sea, nadie que tenga traumas, nadie que tenga heridas emocionales tiene buena autoestima. Primero que nada, o sea, la cruda verdad es esta. Nadie que tenga heridas y traumas tiene buena autoestima. En mayor o en menor grado, esa autoestima se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque lo primero, la primera secuela que deja el trauma es el sentido de inadecuacidad, el sentido de que hay un problema conmigo, por eso mis padres no me hacen sentir visto, hay un problema conmigo, por eso mis padres no me dan afecto, hay un problema conmigo, por eso me siento rechazado, criticado, juzgado, menospreciado, humillado, siento injusticia, cualquiera que sean las heridas del alma, la siento porque el niño, o sea, cuando somos niños, los niños no sabemos identificar que el papá está de mal humor, que tiene un trauma no resuelto también, que está peleando con mamá, que es emocionalmente inmaduro. No sabemos identificar esto. Y los niños lamentablemente visualizan a sus padres como héroes. Para el niño no puede entender que su papá, su héroe, el que se supone que lo proteja, lo ame y lo adore, tenga un problema. Los niños automáticamente interpretan que el problema son ellos. Y entonces nosotros como niños interpretamos que el problema somos nosotros. O sea, hay un problema conmigo, por eso mi papá no me habla. Hay un problema conmigo, por eso mi papá no me besa ni me da cariño. Hay un problema conmigo, yo soy malo, yo no merezco. Entonces comenzamos a desarrollar las pajas mentales que yo llamo. Y estas pajas mentales se convierten a su vez en heridas que cargamos. Y esas heridas a su vez hace mucho ruido interno en nuestro sistema inconsciente y por ende afecta cómo es nuestra autoimagen. Y la autoimagen es la forma en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y de la autoimagen nace la estima, que la estima es la forma de la apreciación que yo siento hacia mí porque tengo una autoimagen saludable, una autoimagen que percibo que tengo algún valor y percibo que soy un ser maravilloso, valioso, de luz, lleno de muchos regalos y mucho que aportar a este mundo. En el caso de las personas que tienen una buena autoestima versus las personas que traemos traumas y conflictos internos no resueltos. Y es importante entender esto porque muchas veces las personas no entienden y porque vivimos de las máscaras del ego. El ego le encanta ponernos máscaras para ayudarnos a sobrevivir y para ayudarnos a protegernos de la vergüenza y el rechazo que sentimos hacia nosotros mismos. Si viéramos el concepto tan pobre
que cargamos internamente con nosotros mismos. Y vamos a tocar un poquito la parte aquí multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Y cuando hablo de multidimensional hablo del concepto holístico, mente, cuerpo y espíritu. Desde el punto de vista de nuestro espíritu, de nuestro ser auténtico, nosotros tenemos una parte que se llama auténtico ser. El auténtico ser viene añadido con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro ser más grande internamente. Y cuando nosotros tenemos trauma y cuando nosotros tenemos heridas de la misma forma, como estaba hablando o mencionando anteriormente, tratamos de, en el momento en que percibimos rechazo y percibimos que somos juzgados por nuestros padres o no somos apreciados o nuestras necesidades básicas no son suplidas, automáticamente como niños percibimos que hay un problema con nosotros, como ya mencioné, pero esto afecta a otra parte de nosotros y es nuestra autenticidad. Cuando el niño percibe rechazo, juicio, que es criticado, humillado, cualquiera que sean las heridas que cargamos, automáticamente percibimos que nuestra personalidad, esa personalidad con la que nacimos, esa personalidad única, auténtica, que nace cada ser humano con una misión y un propósito en la vida, es literalmente dañada por ese sentido de inadecuacidad, por ese sentido de baja estima, de juicio, de rechazo, porque lamentablemente estamos en una sociedad que se encarga de programarnos a todos por igual. Y si no somos iguales en todo, pensamos igual, creemos igual, sentimos igual y todo igual, los demás no encajamos según los estatutos de nuestra cultura y de nuestras normas y de nuestra familia. O sea, trate de ser diferente a su familia para que usted vea cómo le caen chinches. O sea, no hay forma de que una persona sin estima pueda sobrevivir a esto. Pero hablando nuevamente del ser multidimensional, de ese auténtico ser, o sea, aniquilan nuestro auténtico ser. ¿Quién era Ruth Elisa en el pasado? Esa niña juguetona, traviesa, que le encantaba explorar y que le encantaba brincar por todos lados, curiosa al fin. Murió en el momento en que fue rechazada y juzgada severamente por unos padres emocionalmente indispuestos. Y yo siempre me cuestionaba mucho esto. Siempre me cuestionaba por qué cuando las memorias que yo tenía de mi infancia no me hacían, las pocas memorias y todo lo que mi mamá me decía no me hacía lógica con la personalidad que había adoptado en la edad adulta. Pero una vez entendí el rompecabezas entero de cómo funciona el ser humano y todo lo que compone el trauma y el dolor, pude entender qué había pasado. Habían matado a la personalidad en esencia de Ruth Elisa en un momento dado de mi infancia. Y ahí es donde morimos todos. En ese momento que todos cargamos, donde sentimos que ser nosotros mismos fue peligroso. Y crecemos siendo inauténticos, crecemos siendo una copia, crecemos protegiéndonos de que la gente sepa quiénes somos y tratando de agradar a los demás y tratando de complacer a todos. Porque si la gente supiera que a mí no me gusta lo mismo que ellos, la madre, me van a quemar y me van a rechazar y me van a volver a lastimar como hicieron en el pasado. Y crecemos sin autenticidad. O sea, otra cosa que debe apuntar, las personas con trauma y heridas emocionales no tienen autenticidad. No tienen autenticidad porque viven escondidos por eso mismo, porque fueron rechazados y mutilados emocionalmente en la infancia. O sea, no se vista que no va. O sea, aquí vamos a ver muchas crudas verdades. Siéntese, respire profundamente si algo le desencadena aquí, algo incómodo, y simplemente ponga la mano en su corazón y dé gracias porque la verdad nos hace libres. Y esa verdad es la que yo quiero hablarles a ustedes en el día de hoy. Nuestro auténtico ser es parte de nuestra alma, es parte de nuestro espíritu, es parte de esa misión y propósito que venimos a cumplir aquí en la tierra. Y cuando esa parte es enterrada, muere algo de nosotros con ella, porque esa parte desea salir, desea poder ser libre. Esa es nuestra alma, esa es lo que traemos internamente, y comenzamos muchas veces una lucha entre nuestra alma y nuestro auténtico ser versus el programa que bajamos en la infancia de sobrevivencia y de protección en orden de evitar más dolor en nuestra vida.
Entonces, ¿qué tiene que ver esto para en el proceso de sanar y adelantar el proceso de sanar o sanar a profundidad en nuestra vida? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque parte de sanar a profundidad o parte de todo lo que tenemos que sanar implica sanar la relación con nosotros mismos. Nadie, absolutamente nadie que no se acepte incondicionalmente puede sanar el trauma en el mismo. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar el fundamento que implica el sanar y trabajar con nuestra autoestima y con nuestra autoimagen y con nuestro auténtico ser a la misma vez, porque tenemos que sanar esa personalidad, tenemos que ayudar a ese auténtico ser a sentirse seguro, a sentirse aceptado y a sentirse apreciado. Todas las cosas que nunca le dieron en la vida, tenemos que ayudar a esa parte de nosotros a desarrollarla. Por eso he creado este programa de 8 semanas, porque es la forma en que comienzo a guiar a las personas y educarlas. ¿Cómo vamos a trabajar esto de forma que puedas tú hacer sostenible a largo plazo el proceso de sanar las emociones? Y nuestra autoestima es la brújula o guía que utilizamos internamente en orden de poder protegernos. Cuando carecemos de autoestima, carecemos de la brújula, carecemos de esa parte importante que nos debe a ver las banderas rojas o señales de peligro en otras personas. Por ejemplo, ¿por qué no nos damos cuenta cuando estamos siendo maltratados? ¿Por qué no nos damos cuenta cuando estamos siendo constantemente rechazados o hay algo que no funciona con otra persona que nos hace sentir incómodos, pero no sabemos qué? ¿Sabes por qué? Porque tu autoestima está descompuesta, tu brújula interna está descompuesta. Y cuando tú no te tratas bien, cuando tú no te aceptas incondicionalmente, cuando tú tienes conflictos internos contigo mismo, estás desprovisto de esa brújula, no funciona. O sea, entonces lo que es malo te hace sentido porque es lo normal, es lo familiar y es lo que constantemente vas a repetir sin darte cuenta. En el momento en que entendemos esto, entendemos una verdad profunda aquí, o sea, lo que ayuda a que a mí no me maltraten, lo que ayuda a mí a detectar quién es tóxico, quién es disfuncional, quién no se acerca con buenas intenciones, quién no me trata de una forma que me haga sentir apreciada, amada, valorada, es la autoestima, porque si yo no tengo eso internamente desarrollado, voy a andar como alma en pena toda la vida, dando bandazos como me pasaba, porque no podía identificar nada hasta que comencé a sanar. Esa es la magia de sanar. Esa es la magia de realmente poder comenzar a transformar nuestra vida, porque sin esa brújula interna vamos a estar vagando a lo largo de nuestra vida porque no tenemos una guía que nos ayude a realmente evadir el dolor que podemos evitarnos cuando estamos saludables emocionalmente. Entonces, otra de las consecuencias que vamos a estar generando cuando carecemos de autoestima, cuando carecemos de autenticidad, es que vamos a ser un imán para relaciones disfuncionales o tóxicas. ¿Por qué? Porque vamos a atraer personas que no son alineadas con la realidad interna que nosotros cargamos. Y aquí es donde entra este punto de vista muy interesante cuando usted conoce a alguien y comienza a fingir y a pretender que no es por agradar a esa persona. Y ahí es donde vienen los conflictos en las relaciones, porque usted sale 6 meses con alguien y usted se pone su mejor máscara y viceversa. La otra persona también se pone su mejor máscara, tratando de impresionarlo a usted y de agradarlo a usted a base de mentiras, porque no es esa persona auténtica, es una persona enmascarada, o sea, completamente fingiendo cosas que posiblemente se come el ajo con salchicha cuando es vegano, o sea, yo bien dramática aquí, cosas así que comienza a sacrificar lo que realmente le gusta en orden de agradar a la otra persona y ahí nos perdemos mucho los seres humanos. Cuando una persona con baja autoestima se enreda con alguien, usualmente se pierde a ella misma y se pierde más cuando trae estos conflictos internos a profundidad sin poder entender y sin tan siquiera comenzar a tratar de resolverlo. Y ahí es donde al par de meses las personas, cuando ya se sienten seguras y estables en la relación,
ya comienzan a sacar esa máscara. Y ahí es donde las personas tienen esa conversación incómoda de que, ay, yo siento que tú estás cambiando. Ay, yo siento que algo está cambiando. Ya no es la misma persona. No, claro, no va a ser la misma persona porque era una máscara. Era fingiendo, era pretendiendo ser quien no era. Y esto es un imán para realmente traer relaciones tóxicas y dolorosas porque constantemente tenemos que fingir o la gente se queda sepultada y hace mucho más daño a nosotros mismos porque volvemos a herirnos constantemente diciendo que hay un problema en nosotros cuando no aceptamos quienes somos en esencia y cuando no nos amamos incondicionalmente. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, mi amigo, especialmente en la época donde tristemente están queriendo jugar con la psiquis y con la identidad de las personas, haciéndoles dudar de quiénes son en esencia es bueno, haciéndole dudar de quiénes son en esencia y haciéndole creer que comenzar a tener conflictos internos y no aceptarnos incondicionalmente es saludable, cuando es todo lo contrario y científicamente está probado. Los conflictos profundos que traemos de coraje, rechazo, rabia hacia nosotros mismos. Porque otro conflicto que trae también el no poder vivir auténticamente o el tener traumas y heridas es que creamos resentimiento hacia nosotros mismos. Todo lo que yo doy a mi vida regresa multiplicado de alguna forma u otra. No hay forma en que yo pueda dañar a alguien sin hasta cierto punto dañarme a mí. No hay forma en que yo pueda traicionar a otra persona sin traicionarme a mí. Y tenemos que entender esto. Somos el espejo de primero las relaciones que tenemos y segundo, esa relación te deja ver a ti cómo está tu autoestima, pero más que nada, dónde no te estás viendo. Y me explico. En el momento en que yo me di cuenta de que yo no vivo auténticamente y de que yo me estoy engañando, instantáneamente comienzo a sentir resentimiento por mí. ¿Por qué? Porque no puedo aceptarme tal cual soy. Comienzo a constantemente validar que hay algo mal conmigo. Inconscientemente reafirmo la idea de dolor, de rechazo, de lo que haya pasado en mi infancia, la hago una verdad constantemente en mi vida, en el momento en que sigo perpetuando este patrón de dolor en mí y de falta de aceptación incondicional. Así que es importante entender esto. Y hoy precisamente compartí algo sumamente interesante en las redes sociales porque la gente no se da cuenta cómo ella misma se reafirma una y otra vez esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando nosotros carecemos de verdad, y aquí me refiero a cuando la gente dice cosas que no se las cumple. Constantemente tú te mientes, constantemente tú dices cosas y no las cumples. Tú envías un fuerte mensaje a tu inconsciente o subconsciente de que tú no eres una persona confiable, de que tú no tienes credibilidad, de que tienen que hacer un esfuerzo mayor para cuidarte porque tú no eres capaz de cuidarte por ti mismo, porque no eres una persona que camina en integridad, que se sienta cómoda con ella misma. Y eso es lo que hace, si usted ha leído mi libro Códigos del Ser, yo hablo de los monstruitos internos. Eso lo que hace es que esos monstruitos internos sean más gorditos y robustos en usted. ¿Por qué? Porque el rechazo trae un sinnúmero de problemas internos. O sea, el ego tiene que ir más intenso con usted. Su sistema nervioso va a estar constantemente hipervigilante, más desregulado que nunca. La parte de su sombra va a hacer su agosto con usted porque la sombra nace de la oscuridad, la sombra nace de rechazo de nosotros hacia nosotros, de otros hacia nosotros, pero se alimenta de rechazo hacia nosotros mismos. Y si usted no sabe de qué estoy hablando, yo le invito a leer mi libro Códigos del Ser. En el libro explico todo como, puede tener una guía, mejor, vamos a decirlo así, para que pueda entender las cosas que yo estoy hablando en básicamente la mayoría de mis contenidos aquí. Y entonces ese juez interno, o sea, todos los mecanismos negativos que cargamos, esos monstruitos internos, se vuelven más fuertes. ¿Por qué?
porque constantemente yo me estoy enviando mensajes confusos, o sea, y todo lo que tú quieres recibir de otro, tienes que aprender a dártelo a ti mismo primero y comenzando con la integridad. La gente no entiende el problema que se echa ellos mismos cuando comienzan a dar para atrás y para adelante a su palabra, cuando carecen de integridad, cuando no pueden honrar lo que dicen, porque literalmente nadie puede desarrollar seguridad y confianza cuando se miente. O sea, imposible que yo diga que tengo confianza y seguridad y autoestima empoderada cuando yo no sirvo para yo cuidarme a mí mismo. O sea, no se vista que no va. Esa es otra cruda verdad que usted va a encontrar aquí. Apunte todas las crudas verdad y cómo le está haciendo sentir todo lo que está aprendiendo aquí, porque volvemos a lo mismo, no podemos cambiar lo que no sabemos, pero es importante esto. Y así por el estilo, o sea, yo enseño esto en mis cursos, donde tú no estás siendo coherente, donde tú hablas, donde no hay coherencia en ti, donde realmente hay que poner atención para que comiences a sanar, porque todo comienza por nosotros mismos. Y sé que esto le hace mucho ruido a la gente porque estamos acostumbrados a culpar. Y culpar nos da una sensación de gratificación momentánea, porque todo lo que yo culpo estoy lavándome las manos y diciendo que no lo puedo cambiar y diciendo que no tengo ningún poder sobre eso. Y cuando entendemos que la única persona responsable de ella misma es usted, somos nosotros, el juego cambia. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí puedo tomar el control de mi vida, porque sí puedo hacer por mí, porque sí puedo realmente tomar acción que me beneficie y no estoy desempoderada como hacemos cuando culpamos. Estamos desempoderados cediendo nuestro poder, el que nunca hemos visto, el que nunca hemos sentido, el que nunca hemos apreciado ni experimentado posiblemente, pero está en algún lugar escondido y tenemos que comenzar a acceder a él en orden de poder ayudarnos a sanar y a superar nuestro trauma y heridas emocionales, lamentablemente, que hemos cargado a lo largo de nuestra vida. Y entonces todo esto sigue como un círculo vicioso en nuestra vida, como un círculo que nunca acaba, porque no nos damos cuenta cómo sin querer seguimos perpetuando el dolor en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para comenzar a sanarnos del trauma, de las heridas y poder realmente vivir en autenticidad y vivir siendo nuestro auténtico ser? Porque una vez usted sana, por eso es que por eso es que yo siempre digo, cuando sanamos la relación con nosotros, todo cambia externamente, porque entonces podemos tener una brújula interna, podemos tener guía, podemos aprender a cuidarnos a nosotros mismos y podemos ser el espejo y el reflejo que queremos mostrarle a los demás de cómo queremos ser tratados, ¿ok? Lo que no toleramos, la forma en que nos tratamos, porque inconscientemente las demás personas se dan cuenta, el subconsciente escanea todo automáticamente de los demás, de igual forma como nosotros inconscientemente nos pasamos escaneando a los demás buscando pistas que validen si esa persona es segura o no, si esa persona es de confianza o no, porque de eso se encarga el sistema nervioso a través del nervio vago y la neurocepción. Así que es bien interesante todo cómo funcionamos, pero más que nada, ¿qué podemos hacer nosotros para comenzar a tomar acción? Y literalmente tenemos que priorizar el cuidado personal. El cuidado personal es sumamente importante en el momento de sanar nuestra vida, sanar nuestra autoestima y sobre todo comenzar a darnos permiso de ser nosotros, sanar, sanar, sanar. Tenemos que sanar y tenemos que aprender a aceptarnos incondicionalmente. Y esto se llama la técnica de reparentizarnos. Sí, yo hablo de esta técnica en el libro y es una técnica que les puedo comentar aquí que les puede ayudar mucho. Tenemos que comenzar a reparentizar esa parte de nosotros. En inglés se llama reparenting. Y el reparenting viene de ser ese padre, de ese niño interno que llevamos en dolor y en agonía. Cállate, no hables más nada. Los niños hablan cuando las gallinas mean. Tú no tienes ningún derecho de hablar. O sea,
que está sufriendo ahí por todas esas heridas y por todo ese rechazo que pasó y seguimos nosotros sin darnos cuenta, perpetuando todo esto en nuestra vida. Esta técnica la hablo en el libro, hay un capítulo completo del libro al final que se llama la técnica de reparentizar. Podemos hablar en uno de los episodios del podcast. Más abajo hablo de esto un poco con Fidelina. Si se quiere buscar más abajo, de reparenting. Se llama en inglés, técnica de reparentizarnos. Muy poderosa. Y yo enseño a mis clientes cómo vamos a implementar esto. Y para mí ha sido una técnica que me ha ayudado mucho en el proceso de sanar y de llevarme a la integración interna. Y realmente vale la pena darnos la oportunidad de aprender esta técnica. Para culminar, te invito a que si te hace clic este contenido y quieres comenzar el viaje a la sanación, estamos todavía en matrícula para el curso de las 8 semanas, Sanando Nuestra Niña Interna. Te vamos a dar la oportunidad de que compartas con este grupo de mujeres selectas que se han dado permiso de invertir en transformación y no en gratificación en este mes de las madres. Así que te invito a tomar acción y que tomes nota de todo lo que yo digo para que pueda servirte de ayuda y guía para observarte en qué punto estás y qué cosas tienes que prestar atención para comenzar a poner tu vida en orden. Así que nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.